Tienes una pequeña glándula en tu cuerpo que pesa alrededor de 20 a 30 gramos y aunque es muy pequeña, tiene efectos muy poderosos en tu metabolismo y en cómo utilizas tu energía. Ahora te lo diré más claro. Cuando esta glándula no segrega hormonas en la cantidad apropiada, tu metabolismo puede caer hasta un 50% debajo de lo normal. Pero al revés, si estás secretando muchas hormonas, tu metabolismo puede subir de 60 a 100% arriba de lo normal. Es claro que esta glándula está evaluada en oro, y la glándula en cuestión es la glándula tiroidea. Así que en este video vamos a hablar de cómo esta glándula influencia el metabolismo, cómo afecta a las cosas como niveles de energía, la grasa, ganar peso, perder peso, cómo afecta al tejido muscular y hasta a tu corazón. ¿Y puede esta glándula tiroidea afectar tus funciones sexuales? Bueno, eso lo vamos a averiguar. Ya es hora de empezar a viajar por la anatomía. Quiero empezar con una glándula tiroidea real que viene en la disección de un cadáver. Puedes ver aquí qué asombrosa es esta glándula tan pequeña y que tiene tantos efectos poderosos en el cuerpo. Puedes ver su cercanía a la tráquea o la vía respiratoria y decimos que está en la parte inferior o debajo de la nuez de Adán, que en realidad se llama laringe. Así que en esta parte de aquí donde estoy tocando es la misma parte de aquí en mi cuello y con eso ojalá ya tengan una idea de dónde reside esta glándula. Ahora, si hiciéramos zoom al tejido de la glándula, veríamos que está compuesto principalmente por estas células llamadas células foliculares, y las células foliculares son las que producen y secretan las principales hormonas tiroideas. Pero ¿qué tal si dejamos eso por un segundo y antes de saber qué hacen estas hormonas, hablemos de cómo se activa esta glándula? Y para hacerlo, tenemos que ver el cerebro. Este es un corte sagital de la cabeza y observaremos algunas de las estructuras en el núcleo central. Pero primero les quiero contar que vamos a jugar al teléfono descompuesto. Y lo que quiero decir es que vamos a descubrir una estructura llamada el hipotálamo, que le indicará a la glándula pituitaria, que le indicará a la tiroidea que se encienda o active. Vamos a usar una analogía o una comparación para hacerlo bien fácil, y puede que ustedes estén viviendo esta comparación. Porque a veces los padres odian cuando la gente se mete con sus termostatos o la temperatura general de la casa. Digamos entonces que papá le indica al termostato que le diga a la estufa cuándo encenderse. Espero que eso nos ayude a entender por completo cómo se activa la glándula tiroidea. Volviendo al núcleo central del cerebro, justo aquí vas a ver el hipotálamo. El hipotálamo es el núcleo central del cerebro. Hace muchas maravillas, una de ellas es mantener la homeostasis en todo el cuerpo, y eso también ayuda a regular la glándula tiroidea. Así que el hipotálamo va a segregar una hormona llamada hormona liberadora de tirotropina o HLT. Esta hormona se va a difundir inmediatamente en pequeños capilares o vasos sanguíneos justo alrededor del hipotálamo y viajará por este pequeño tallo del sistema nervioso en los vasos sanguíneos aquí, directo a la glándula pituitaria. Ahora, ese HLT del hipotálamo le indicará a la glándula pituitaria que segregue otra hormona llamada hormona estimulante de la tiroides, o HET. Esa HET también se va a difundir en los vasos sanguíneos cercanos y luego circulará por todo el cuerpo y eventualmente llegará hasta la glándula tiroidea. Y esa HET de la glándula pituitaria le dirá a la glándula tiroidea que se active. Y cuando digo que se active, digo que empiece a segregar y a producir esas principales hormonas tiroideas. Así que si volvemos a esa analogía con la estufa, podríamos decir que papá, el hipotálamo, segrega HLT para indicarle al termostato, la glándula pituitaria, que segregue HET para luego decirle a la estufa, la glándula tiroidea, que se encienda y libere sus hormonas. Lo cual creo que es una buena analogía porque cuando las hormonas empiezan a segregarse, el mayor metabolismo elevará la temperatura corporal. Estufa, temperatura, funciona. Entonces, como decía, cuando la glándula tiroidea se encienda o activa, segregará las principales hormonas tiroideas, y estas hormonas tienen increíbles efectos poderosos metabólicos en múltiples estructuras y tejidos en todo el cuerpo. Estas principales hormonas tiroideas se llaman, y prometo que no daré muchos nombres en este video, pero estas hormonas se llaman T3 y T4. T3 por triyodotironina y T4 por tetrayodotironina. Así que solo le diremos T3 y T4. Pero por si alguien se lo preguntó, triyodotironina proviene del hecho de que la hormona tiene 3 átomos de yodo, mientras que tetrayodotironina tiene 4 átomos de yodo. Así que si tienes deficiencia de yodo o no tienes nada de yodo, no puedes sintetizar estas hormonas.
Y tener deficiencia de yodo puede causar todo tipo de problemas funcionales vinculados con las tiroides. Ahora, si un niño tiene una deficiencia de yodo, es mucho más grave porque la glándula tiroidea participa en el crecimiento y desarrollo en la infancia, así que puede causar retrasos en el desarrollo en estas etapas tan importantes en los primeros años de vida. Por suerte, necesitamos 50 miligramos de yodo al año para mantener la función tiroidea. Y en muchos países desarrollados, la sal está yodada, eso quiere decir que tiene yodo, así que la mayoría de nosotros consigue la cantidad adecuada de yodo. Y otra cosa que quiero mencionar para que tengan en cuenta, porque sé que he dicho muchos nombres diferentes como hormona liberadora de tirotropina, hormona estimulante de tiroides y ahora T3 y T4. Si quisieras simplificar eso y enfocarte específicamente en la perspectiva clínica, como un profesional con pacientes, cuando solicito una prueba de tiroides, usualmente solo pido un TSH para ver cómo está la glándula pituitaria y un T4 para ver cómo está la glándula tiroidea. Al final haré un juego con ustedes para mostrarles cómo analizar cuando hay demasiadas o muy pocas hormonas tiroideas y así podemos entender un poco más. Pero, otra cosa que tenemos que ver es cómo estas hormonas están reguladas. La regulación de las hormonas tiroideas y en general de las hormonas es muy importante. Y cuando hablo de su regulación con los estudiantes, tal vez me escuchaste decir esto en otro video, les digo que la regulación se basa en el principio de justo a medida. Y lo que quiero decir con esto es que no queremos muy pocas o demasiadas hormonas, queremos justo el rango adecuado en el torrente sanguíneo. Y podemos usar de nuevo la analogía del termostato y la estufa para que nos ayude con esto. Digamos que la temperatura de la casa es de 22 grados y papá ajusta el termostato a 25 grados. Todos sabemos que el termostato hará que la estufa se encienda, pero ¿hasta qué punto? Hasta que la temperatura llegue a los 25 grados y luego se apagará. Apliquemos esta misma información con las hormonas tiroideas. Supongamos que el nivel de información de tiroides en sangre es bajo. La glándula pituitaria y el hipotálamo detectarán esto y activarán la glándula tiroidea para que secrete esas hormonas tiroideas hasta que alcancen los niveles adecuados y luego se apagarán. Y esta es una forma excelente de regular y con presión los niveles de hormonas tiroideas para que no haya muchos desniveles, porque todos sabemos que si tuviéramos un sistema de calefacción muy malo y ajustamos la temperatura a 25 grados, pero el termostato no enciende hasta que la estufa esté a la temperatura de 10 grados, o todo lo contrario, si no se apagara hasta que estuviera a 27 o 32 grados, eso no sería una situación muy divertida porque la temperatura estaría desnivelada como loca. En vez de eso, regulamos la temperatura de la casa con precisión al igual que regularíamos los niveles de hormonas tiroideas. Creo que ya sabemos lo mínimo y necesario para que empecemos a hablar sobre algunas funciones específicas de estas hormonas tiroideas. Dijimos varias veces que las hormonas tiroideas ayudan a regular el metabolismo o también a aumentar el metabolismo, pero ¿qué significa esto y cómo hay que entenderlo? Bueno, creo que debemos comenzar a nivel celular, porque si entendemos cómo estas hormonas tiroideas influyen en el metabolismo de las células, podemos aplicarlo a cómo las células procesan cosas como los carbohidratos, las grasas, e incluso aplicarlo a estructuras más grandes, como afecta al tejido adiposo o graso, al tejido muscular y a otros tejidos y estructuras en todo el cuerpo. Y no olvides que tu tasa metabólica general o tu tasa metabólica basal es la totalidad del metabolismo o cómo todas las células de tu cuerpo están procesando energía. Así que verlo desde el punto de vista celular o la perspectiva celular tiene sentido. Y estas hormonas tiroideas influyen o afectan a la mayoría de las células del cuerpo. Y una de las cosas que hacen es ayudar a activar o encender múltiples genes. Y lo que veremos es que la célula comenzará a construir cosas como enzimas proteicas, proteínas estructurales, proteínas de transporte y otras sustancias. Así que si lo observamos desde esta perspectiva, cuando la célula construye esas proteínas y sustancias, eso va a requerir energía, que aumentará el metabolismo de la célula. Si vamos un poco más allá, muchas de esas proteínas como las enzimas y las proteínas de transporte suelen requerir energía para hacer funcionar la célula. Y también eso requerirá energía y por lo tanto aumentará el metabolismo de la célula. Otra magia que hacen las hormonas tiroideas dentro de la célula es aumentar el tamaño y el número de las mitocondrias. Y si no sabes qué es una mitocondria, basta que sepas que es la central eléctrica de la célula, porque esta pequeña organela ayuda a utilizar carbohidratos y lípidos para procesar el ATP, que es la moneda de energía de la célula. Y si aumentamos la tasa metabólica, queremos más ATP para respaldar ese aumento en el metabolismo. Las hormonas tiroideas tienen efectos poderosos sobre los carbohidratos. Aumentarán la velocidad a la que las células absorben los carbohidratos, también mejorará la glucosis, que es cuando las células toman glucosa, un tipo de carbohidrato, y la utilizan para producir más ATP.
También mejora la gluconeogénesis, que ocurre principalmente en el hígado, que es donde el hígado produce más carbohidratos. También aumentará la velocidad a la que los carbohidratos son absorbidos a través del intestino y pasan al torrente sanguíneo. Así que, en resumen, estas hormonas tiroideas prácticamente estimulan o mejoran casi todos los aspectos del metabolismo de los carbohidratos. No solo ayudan a mejorar la utilización de los carbohidratos, sino que también ayudan a mejorar la utilización de las grasas. Y lo que veremos es que las hormonas tiroideas ayudarán a liberar grasa del almacenamiento de grasa en forma de ácidos grasos libres. Y estos ácidos grasos libres pueden circular por el torrente sanguíneo y luego ser utilizados como energía por las células. Ahora, si liberamos grasa del almacenamiento, eso ayudará a facilitar la pérdida de peso o al menos mantener un peso saludable cuando tenemos niveles normales de hormonas tiroideas. Otra cosa genial de las hormonas tiroideas es que reducirán o disminuirán los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. Y si te hiciste una prueba de colesterol, tendrás una buena idea de por qué no queremos nuestros niveles de colesterol demasiado altos. Así que hagamos una breve pausa porque muchos de ustedes probablemente están pensando en posibles desventajas de tener algo llamado hipotiroidismo, que es tener niveles bajos de hormonas tiroideas. Si usamos uno de nuestros ejemplos con niveles muy bajos de hormonas tiroideas, el nivel de colesterol podría aumentar, y eso aumentaría su riesgo de ciertas afecciones cardiovasculares. Algunas de las desventajas obvias son que el metabolismo disminuirá, no se usarán bien los carbohidratos, también pasará con las grasas, y a menudo verás un aumento de peso en las personas que tienen hipotiroidismo. Ahora, con estudiantes, mis pacientes y en nuestros videos de YouTube solemos hablar sobre la dieta y el ejercicio y en cuánto ayudan para ganar o perder peso. Y claro, subir o bajar de peso es algo que podemos controlar, pero a alguien que tiene hipotiroidismo se le hace mucho más difícil perder peso solo haciendo alguna dieta o ejercicio. Y muchas veces, cuando mis pacientes tienen baja hormona tiroidea, les gusta mucho cuando sus niveles llegan a rangos normales porque les hace más fácil perder ese peso. Y muchos se centran en las desventajas del hipotiroidismo y dirán solo, dame esas hormonas, aumenta mi metabolismo, me voy ya a casa. Pero recuerden el principio de Recitos de Oro, ni muy pocos ni demasiados, lo justo. Hay condiciones de salud y desventajas en tener hipertiroidismo o ser hiperactivo tiroideo. Si alguien tiene hipotiroidismo, no solo aumentamos los niveles de tiroide a niveles astronómicos, los llevamos a los rangos normales. Así que mientras revisamos otros ejemplos, intenta verlo desde la perspectiva de qué pasaría si aumentara mucho la hormona tiroidea o si disminuyera mucho. Las hormonas tiroideas también tienen un efecto en las estructuras cardiovasculares, así como el corazón. Debido a la actividad metabólica aumentada, muchos vasos sanguíneos que llegan a los tejidos se vasodilatan o se abren, dando más oxígeno para acomodar ese aumento en el metabolismo, así como para eliminar los productos de desecho de las células que metabolizan y crean esos desechos. El corazón también se contraerá con más intensidad y aumentará su fuerza. La frecuencia cardíaca tiende a aumentar con la hormona tiroidea, pero, de nuevo, volviendo a nuestro equilibrio, si tuviéramos hipotiroidismo, eso crearía una menor contractilidad del corazón, tal vez menos fuerza, y la frecuencia cardíaca bajaría. Si tuviéramos demasiado, la frecuencia cardíaca sería muy alta, y si piensas en alguien que tuvo hipertiroidismo durante años y no fue controlado, eventualmente el corazón puede empezar a fallar. Las proteínas dentro del miocardio, que es el músculo cardíaco, se descompondrán y pueden darse cosas como la insuficiencia cardíaca. La frecuencia respiratoria o la tasa de respiración aumentará con las hormonas tiroideas, lo cual facilitará la entrada de más oxígeno hacia el torrente sanguíneo y ayudará a acomodar el metabolismo. También veremos que la motilidad intestinal, o sea, cuando se contraen y mueven los intestinos para mover los alimentos, aumenta con las hormonas tiroideas. Así que en alguien que realmente tiene hipotiroidismo, la motilidad intestinal será un poco más lenta y las cosas no pasarán tan rápido, por lo que tienden a estreñirse, mientras que en alguien con hipertiroidismo, sus intestinos se contraen con más frecuencia y fuerza y las cosas pasan demasiado rápido, por lo que a menudo tienen diarrea. Las hormonas tiroideas también afectan los tejidos de los músculos esqueléticos y con aumentos ligeros en hormonas tiroideas, los músculos esqueléticos se contraerán un poco más rápido y energéticamente. Pero de nuevo, con niveles excesivos, el hipertiroidismo trae problemas, porque los músculos esqueléticos se podrían debilitar por la ruptura de proteínas. Ahora, con el hipotiroidismo, los músculos realmente se contraerán más lento y reaccionarán lentamente. Y probablemente no te sorprenda que las hormonas tiroideas tengan un efecto en el sistema nervioso, y niveles normales de estas hormonas tienen un efecto positivo en la función cerebral, pero en exceso pueden causar cosas como ansiedad, agitación y una sensación de inquietud, e incluso algunas personas han experimentado paranoia. Y con niveles muy bajos, con hipotiroidismo, podemos tener cosas como somnolencia, que es sentirse cansados, torpes o sentirse bleh. ¿Y qué pasa con la función sexual? Por supuesto que las hormonas tiroideas también van a afectar a la función sexual, así que ahora tampoco te sorprenderá escucharme decir que todos queremos la cantidad adecuada,
para que nuestras estructuras genitales y nuestra fisiología reproductiva funcionen correctamente. Ahora, imaginemos que un hombre tiene hipotiroidismo. Eso podría afectar su vida o al menos causar una baja en el deseo sexual y la libido, mientras que el hipertiroidismo podría causar una impotencia en un hombre. La impotencia sería la incapacidad para tener una erección. En las mujeres con hipotiroidismo también se vería una baja en la libido y el deseo sexual. El hipertiroidismo tiende a causar irregularidades en el ciclo menstrual, pero también se pueden tener irregularidades en el ciclo menstrual con el hipotiroidismo en mujeres. Así que solo el ciclo menstrual no es un indicador muy confiable para distinguir entre hipertiroidismo e hipotiroidismo. Con suerte obtuviste mucha información interesante sobre lo poderosa que es la glándula tiroides y sus hormonas, y cómo afecta a múltiples tejidos y estructuras en todo el cuerpo. Ahora, como dije antes, cuando evalúo a pacientes por afecciones tiroideas, me enfoco en dos hormonas cuando pido un análisis de sangre. Suelo analizar la HT, hormona estimulante de la tiroides, liberada por la glándula pituitaria, y me enfoco en la T4, que es una de las principales hormonas tiroideas secretadas por la glándula tiroides en sí. Déjame darte un par de escenarios para ayudarte a evaluar qué significarían sus niveles en sangre. Tengo un paciente y obtengo los niveles en sangre, y el T4 de la glándula tiroides es muy bajo, pero el HT de la glándula pituitaria es muy alto. Eso me dice que tenemos un problema con la glándula tiroides, que no está respondiendo al HT que indica que se active. Y ese sería un tipo primario de hipertiroidismo, porque el problema está en la tiroides misma. Ahora, en otro escenario, tengo un bajo T4 de la tiroides, pero también tengo un bajo HT de la glándula pituitaria. Eso implica que hay un problema con la glándula pituitaria, porque esta glándula no está diciéndole a la glándula tiroides que se active y se ponga a laburar. La glándula tiroides le dice: hey, pituitaria, estoy lista, pero la pituitaria no secreta el HT adecuado para activar la glándula tiroides, y eso se llamaría un tipo secundario de hipotiroidismo. Ahora otro escenario. Digamos que el T4 de la glándula tiroides es muy alto, pero el HT de la glándula pituitaria es muy bajo. Eso indicaría un problema con la glándula tiroides, que está actuando por su cuenta sin el HT secretando de forma excesiva. La pituitaria dice: no te voy a decir que te actives aún más, porque ya tenemos demasiada de esta hormona tiroidea. Es como si tu termostato estuviera configurado en 20 grados para el calor, pero la temperatura ya es de 30 grados. El termostato no va a decirle a la estufa que se encienda aún más. En ese caso, te voy a dar otro escenario. ¿Qué tal si el T4 de la glándula tiroides es muy alto, pero el HT también es muy alto? Eso implica que hay un problema con la glándula pituitaria, que produce en exceso HT, y luego la glándula tiroides, que simplemente hace lo que se le dice. Esto a veces es un tumor en la pituitaria, que secreta mucho HT. Ese escenario sería como si pusieras el termostato de tu casa en 30 grados y la estufa se encendiera sola para obedecer al termostato. Así que ojalá esta información te sirva por si alguna vez te haces un análisis de la tiroides y que hayas aprendido cosas asombrosas en el video. Y si quieres, dale a me gusta, suscríbete, pon tu comentario abajo. Si también te gustan los doblajes que se hacen en este canal, también coméntalo abajo. Y por supuesto, hasta el próximo video.